Quedan pocas personas con vida que recuerden al violinista del Carnaval de las Máscaras. El tiempo ha reclamado a los sobrevivientes de aquella larga noche y estoy seguro de que se fueron de este mundo sin protestar. La vida toma un curso extraño después de una noche como esa. Los que aún viven, Gabriel Méndez, Valeria Ríos, Tomás Cifuentes, no hablan sobre ello. Al menos, no conscientemente. Tomás, por ejemplo, apenas puede recordar su nombre. Su mente comenzó a deshacerse hace años y, aunque suene cruel decirlo, se le concedió un alivio prematuro de sus recuerdos. Yo no he tenido tanta suerte. Hay noches en que me despierto con la música resonando en los oídos, como si los violines nunca hubieran dejado de tocar. Me encuentro llorando, sin saber cuándo comenzaron las lágrimas. A veces, en los días de calor, mi cuerpo empieza a moverse sin razón, como si mis piernas recordaran el ritmo que mi mente se niega a olvidar. Todo comenzó en el otoño de 1956, en San Lucero, un pueblo tan pequeño que la mayoría de los mapas lo ignoran. Yo había terminado la preparatoria unos meses antes y pasaba mis días acomodando herramientas en la ferretería Don Emilio, el negocio más aburrido en el lado más muerto del pueblo. Recuerdo ese día con una claridad inquietante. El aire tenía ese aroma espeso del otoño temprano, cuando las hojas crujen como huesos bajo los zapatos y el sol ya no calienta como antes. Estaba terminando de organizar una fila de clavos cuando la puerta de la tienda se abrió con violencia, haciendo sonar el timbre como si alguien hubiese arrojado una piedra contra él. Era Valeria Ríos. «Mateo», gritó. «Tienes que venir al parque ahora mismo. Hay algo raro». Tenía el cabello pegado a la frente por el sudor y jadeaba como si hubiese corrido todo el camino desde la glorieta. Su presencia llenaba el lugar como un trueno. Siempre fue así, eléctrica, intensa, imposible de ignorar. «¿Qué pasa?», le pregunté, dejándome arrastrar por su urgencia. Montaron una carpa enorme. Hay un tipo allí, vestido como de circo, gritando cosas desde un cajón. «Tienes que verlo, Mateo. No es como nada que haya pasado antes aquí». «¿Una carpa? ¿Un espectáculo? ¿Un baile?», respondió. Y eso me desconcertó. La idea de un baile en San Lucero era tan absurda como organizar una orgía en la iglesia del Padre Esteban. El pueblo era puritano, adormecido, envejecido, pero ahí estaba ella, con los ojos abiertos como platos, diciendo que un hombre con voz de presentador había montado un evento gratuito para todos. Me convenció. Valeria siempre lograba eso. Dejé las cajas de clavos en el mostrador y salí tras ella. En el camino, recogimos a Gabriel, quien salía de su turno en la farmacia. Era el tipo más grande de la clase, un gigante amable con manos como ladrillos y un carácter que oscilaba entre la risa fácil y el temperamento volcánico. Preguntó qué demonios estaba pasando y le respondimos con un gesto. No sabíamos qué decirle. Al llegar al parque, lo vimos, una carpa inmensa, amarilla y polvorienta, como una reliquia de circo que el tiempo había olvidado. Cubría casi todo el parque, la misma donde solían cantar los coros escolares y tocar las bandas locales. Ahora las canchas habían desaparecido bajo una estructura que no estaba allí esa misma mañana. La multitud ya se había comenzado a reunir. Gente de todos los rincones del pueblo, jóvenes, ancianos, incluso los religiosos acérrimos, se acercaban, hipnotizados por la voz que salía desde el centro de la carpa. Al principio no podíamos ver de dónde venía. Solo escuchábamos las palabras, fluidas, rápidas, como un torrente de promesas envueltas en música. Una noche inolvidable. Gritaba el hombre. Un baile de máscaras como ningún otro. Canten, bailen, celebren. El violinista del Carnaval de las Máscaras ha llegado para cumplir su promesa. Nadie parecía saber quién lo había contratado, de dónde venía o qué buscaba. Pero todos querían entrar. Y entonces empezó lo extraño. El parque de San Lucero nunca había estado tan lleno. Las bancas de hierro forjado estaban vacías, las familias enteras se habían acercado al centro, justo donde la carpa amarilla se alzaba como un tumor de lona y sombras. Parecía haber crecido allí de la noche a la mañana, sin que nadie la viera llegar. Gabriel, Valeria y yo nos quedamos quietos un instante, observando. El aire tenía esa textura espesa, como si alguien hubiera derramado miel sobre la tarde. Una voz lo atravesaba todo.
Se deslizaba entre los árboles, trepaba por las espaldas de los asistentes y se colaba por los oídos como un susurro hecho para uno solo. Vamos, vamos, que la fiesta empieza. El violinista del Carnaval de las Máscaras les da la bienvenida. Gritaba la voz, melodiosa y firme, como si supiera algo que nosotros no. ¿Carnaval de las Máscaras?, dijo Gabriel, frunciendo el ceño. ¿Desde cuándo hacen carnavales aquí? Nunca, respondí, con la piel erizada. Esto no es del pueblo. No puede ser. Nos abrimos paso entre la multitud. Todos tenían la misma expresión, mezcla de curiosidad y una inquietud adormecida. Nadie decía nada. Solo avanzaban, uno tras otro, como si estuvieran esperando turno para entregarse. Una noche de baile, una noche de máscaras, una noche que no olvidarán jamás. Y lo mejor de todo, es gratis. Hubo un murmullo de entusiasmo. «Valeria, ¿escuchaste eso?», pregunté. Ella asintió, los ojos abiertos, fijos en el violinista. «Claro que sí. Un carnaval gratuito. ¿Por qué no iríamos?». A cada persona que se acercaba a la entrada, un ayudante enmascarado le entregaba una máscara de animal. Eran hermosas, pero inquietantes. No simples antifaces, eran completas, cubrían todo el rostro, talladas con detalles enfermizos. Había zorros de ojos afilados, ciervos con astas imposibles, lobos de sonrisas torcidas. A mí me entregaron una máscara de búho, con ojos de vidrio que me hacían sentir observado incluso desde adentro. Las máscaras eran pesadas. Estaban hechas de materiales que no podía identificar. Parte cerámica, parte cuero, parte algo más, algo que olía a tierra húmeda y metal oxidado. Cuando me la coloqué, el mundo pareció sonar diferente. Como si todo lo que escuchara viniera desde el fondo de un pozo. «Esto es raro», murmuró Gabriel, sujetando la suya, un toro con cuernos en espiral. Valeria se colocó la suya sin pensarlo. Era un zorro. Sonrió, aunque algo en su mirada ya no parecía completamente suyo. «Vamos», dijo. «Esto va a estar genial». Yo no sabía si estaba más intrigado o más asustado. Pero la voz, la maldita voz, tenía algo que me arrastraba hacia la entrada. No sé cómo explicarlo. Como si tocara una cuerda en el fondo de mi pecho que me obligara a caminar. «Amigos míos», canturreó el violinista, «esta será una noche para los libros de historia. Un vals sin fin. Una celebración sin fronteras. Pasen ya, que la pista los espera». El primer grupo comenzó a entrar en la carpa. Las cortinas se abrieron como una boca hambrienta y los tragó sin esfuerzo. Las velas titilaban en la entrada como luciérnagas atrapadas. Vi al padre Esteban justo delante de nosotros, ajustándose una máscara de cordero. Su sotana colgaba floja y sus manos temblaban. Cuando le hablé, no me respondió. Solo avanzó. Gabriel me miró. ¿Y si esto es una trampa? ¿Para qué?, le dije. ¿Para hacernos bailar? He visto cosas menos raras que terminan peor, murmuró. Yo también dudaba. Pero mis piernas no. Ellas ya estaban en movimiento. Dentro de la carpa, todo era oscuridad, madera crujiente y el olor dulzón de la cera de vela. Candelabros gigantes colgaban de ninguna parte, porque no se veían techos. Solo sombras suspendidas. Y música suave, lejana, como si alguien afinara un violín desde el fondo de un sueño. No vi al violinista del Carnaval de las Máscaras en ese momento. Sonó su rastro. Como si el aire mismo se curvase donde él había estado. Y entonces sentí algo, una presencia. Justo detrás de mí. Me giré, y allí estaba. Miré hacia arriba y me encontré con un techo ausente, un vacío negro que parecía mirarte de regreso. No había sillas, ni mesas, ni bar. Solo espacio. Y al fondo, una plataforma. Pequeña, elevada, sin escaleras. Vacía. Hasta que no lo estuvo. Un sonido agudo, estridente, rompió el silencio. Una cuerda vibró. El violinista estaba allí arriba. No sabíamos cómo había subido. Nadie lo vio moverse. Simplemente, apareció. Sentado, con el violín en una mano y el arco en la otra. La luz de las velas se reflejaba en su máscara, haciendo que los dientes brillaran. Era alto.
flacucho hasta lo antinatural, con una chaqueta a rayas rojas y blancas que parecía salida de una fotografía antigua. Sus movimientos eran torpes pero hipnóticos, como si estuviera bailando con los hombros y los codos. En una mano sostenía un sombrero de paja, en la otra un violín que brillaba como si fuera de vidrio líquido. Pero lo que realmente llamaba la atención era su rostro. O lo que creíamos que era su rostro. Una máscara. Una cabeza de conejo, grotesca y desgastada, con orejas largas y un pelaje que parecía sucio, viejo, como si hubiera salido de una tumba. Los ojos eran dos esferas rojizas, sin pupilas, y la boca estaba llena de dientes largos, demasiados dientes, como si fueran a desgarrar algo más que zanahorias. Nadie decía nada sobre eso. Nadie cuestionaba su aspecto. Porque él hablaba. Y cuando hablaba, no podías pensar en otra cosa. Parado entre dos columnas, observando en silencio. No se movía. No hablaba. Solo nos miraba a todos con su máscara de conejo, una máscara que no era como las demás. No tenía colores vivos ni formas elegantes. Estaba hecha de tela sucia y cerámica rota, con ojos rojos que parecían realmente brillar. Su boca tenía unos dientes demasiado grandes, como si quisieran morder algo que aún no había llegado. Me helé. No podía mirarlo más de 3 segundos seguidos. Algo en su rostro me hacía sentir como si me estuviera cayendo. Pero cuando me di la vuelta para decirle algo a Gabriel, ya no estaba allí. Había desaparecido. Como si nunca hubiese estado. Y entonces tocó. El violín había comenzado a sonar. Y todos, sin saberlo aún, ya habíamos empezado a bailar. La primera nota fue dulce. Casi tierna. Pero se arrastró en el oído como una larva, dejándote algo detrás. Luego vino la segunda, más fuerte. Y después otra. Y otra. Y otra. Hasta que ya no había melodía, solo compulsión. Mi cuerpo empezó a balancearse. Sentí los brazos de Valeria enredarse con los míos. Y giramos. 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 La gente a nuestro alrededor también se movía. Algunos de forma elegante, otros como si algo invisible les arrastrara los pies. Pero nadie se detenía. Nadie podía detenerse. La música no era música. Era orden. Mando. La máscara del violinista parecía crecer con cada nota, como si absorbiera el sudor, los pasos, la energía misma de la pista. Y aunque nadie lo decía, todos lo sabíamos. No estábamos bailando porque queríamos. Estábamos bailando porque él lo necesitaba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me diera cuenta de que no podía dejar de moverme. Al principio, el baile era divertido. Caótico, sí, pero con la clase de energía que surge cuando algo insólito le arranca el alma a un pueblo adormecido. Girábamos, saltábamos, algunos hacían piruetas improvisadas y otros simplemente se dejaban llevar por el ritmo. La música del violinista se deslizaba como veneno dulce por el aire, empapando cada rincón de la carpa. Había algo casi embriagador en esa melodía. Pero era más que sonido. Era una orden disfrazada de armonía. Y nuestras piernas la obedecían sin protestar. En un momento, quise detenerme. No por cansancio, sino porque algo no encajaba. El calor. El sudor. La forma en que Valeria apretaba mis dedos como si fueran los únicos que aún recordaban que teníamos un cuerpo. Intenté soltarme. Y lo juro. Pero mis manos no me respondieron. Mi cuerpo giró con ella como si estuviéramos atados por hilos invisibles, manejados por un titiritero al que jamás habíamos visto. Valeria, susurré, pero mi voz era tan débil que apenas salió de mi garganta. Sentía la lengua pesada, dormida, como si también bailara dentro de mi boca. Ella no me respondió. Solo me miró, y sus ojos parecían vacíos. Estaba ahí, pero al mismo tiempo, no. Miré a mi alrededor. El pueblo entero se movía como una criatura hecha de 100 cuerpos. Coordinados. Rítmicos. Hermosos en su horror. Nadie hablaba. Nadie reía. Nadie chillaba de emoción. Solo se movían. Y movían. Y movían. Vi al padre Esteban con la máscara de cordero, sus manos temblando más que antes, pero sus pies marcaban el compás sin error. A su lado,
Doña Milagros, la bibliotecaria, con una máscara de gato, tenía los ojos en blanco. Bailaba con el director Ramírez, quien parecía haber mojado su camisa entera con sudor. Pasamos cerca del sargento León, que sostenía a su esposa como si ella pesara toneladas. Pero sus pasos eran precisos, casi mecánicos. Giraban sin fallar un ritmo. Y entonces lo vi. Al violinista. Seguía allí arriba, en la plataforma flotante, de pie ahora, con la cabeza de conejo apuntando hacia el cielo oscuro. Su violín estaba vivo. Sus cuerdas brillaban, y su arco se deslizaba sobre ellas como una lengua negra. Las notas no tenían sentido, no tenían melodía, pero obligaban al cuerpo. Él no nos miraba. Él nos absorbía. Y mientras lo hacía, sonreía. Una sonrisa imposible en una máscara inmóvil. El calor subía. Mi camisa estaba empapada, y sentía las gotas de sudor correr por mi espalda como pequeños gusanos. Mi corazón latía a toda velocidad, pero era mi cuerpo el que había tomado el control. Y entonces alguien cayó. Escuché un golpe seco. Una mujer se derrumbó a mi izquierda, su pierna torcida como si se le hubiese roto en 3 partes. Gritó. Pero sus piernas, a pesar del dolor, seguían intentando moverse. La vi arrastrarse en círculos, sacudiendo la cabeza con desesperación. Y luego su pareja le pisó el tobillo roto. El crujido fue tan fuerte que muchas personas se detuvieron un instante. Pero no completamente. Solo un parpadeo. Ella volvió a levantarse, su rostro desencajado, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Y volvió a bailar. Sobre su tobillo roto. Una y otra vez. Me dieron náuseas. Intenté de nuevo detenerme. Hice fuerza con mis talones, intenté cruzar los brazos, dejarme caer, nada funcionaba. Era como si la gravedad misma nos mantuviera erguidos y girando. Valeria, intenté otra vez. Ella ya no me miraba. Sus ojos estaban fijos en algún punto invisible, como si soñara con estar despierta. Cerca de nosotros, Gabriel bailaba con una mujer mayor. Tenía la máscara de toro, y el sudor chorreaba por su cuello grueso. Se notaba que estaba al borde del colapso. Pero sus pies seguían marcando el ritmo. Como si tuvieran vida propia. Y luego vi sangre. Gente que bailaba con heridas abiertas. Un adolescente que cojeaba visiblemente, su pantalón desgarrado mostrando carne expuesta y ensangrentada. Un niño con la nariz rota, girando al compás con un adulto que no parecía notarlo. Y el violinista tocaba. Más rápido. Más alto. Más frenético. Cada nota golpeaba como un látigo. Como si nos marcara. Como si dijera, más fuerte. Más rápido. No se detengan. Vi un viejo desplomarse. Cayó como un saco de papas. Pero no se quedó en el suelo. Se levantó. Lentamente. Sin aire. Sin conciencia. Y bailó. Con la misma precisión que antes. Lo vi girar. Vi su sonrisa. Era la misma del violinista. Y entonces lo supe. Los muertos también bailaban. No era cansancio lo que nos obligaba a seguir. Era algo más. Era una voluntad. Una maldición. La pista estaba cubierta de sudor, sangre y lágrimas. Los cuerpos chocaban entre sí, y aunque muchos gemían, nadie gritaba. Nadie pedía ayuda. No porque no quisieran, sino porque no podían. El aire se volvió espeso. El olor era insoportable, mezcla de madera, piel caliente y desesperación. Y yo sentí que me rompía por dentro. Desde lo alto, el violinista giró la cabeza como si nos estudiara. No se movía con fluidez, sino con una rigidez antinatural, como una marioneta mal controlada. Cada vez que hacía un movimiento brusco con el arco, alguien en la pista sufría un espasmo. No vi. Una mujer joven, con máscara de ciervo, tropezó con otro bailarín. Cayó de rodillas. Intentó levantarse, pero sus manos temblaban y sus piernas la traicionaron. En el momento exacto en que el violinista arqueó su espalda y levantó el brazo, ella se dobló hacia atrás de una forma que el cuerpo humano no debería permitir. Sus huesos tronaron como ramas secas. Y siguió bailando. No de pie,
no normalmente. Se arrastraba de rodillas, las manos extendidas, girando con movimientos grotescos. Una sonrisa colgaba torcida bajo la máscara. Daba vueltas alrededor de una pareja que ni la notaba. Una y otra vez. Como si ese nuevo patrón fuese su castigo. O su papel en la danza. Volví la mirada a los ayudantes. Los que repartieron las máscaras al inicio seguían allí, pero ahora estaban dentro de la carpa, uno en cada esquina. Observaban. Movían la cabeza al ritmo de la música, pero no bailaban. Sus máscaras no eran de animales comunes, uno tenía un rostro que parecía mitad humano, mitad ave. Otro llevaba una calavera de caballo que sobresalía grotescamente hacia el frente. Sus manos no colgaban a los costados, sino que sostenían cuerdas, largas, casi invisibles en la oscuridad, como si fueran los titiriteros de los que hablábamos antes. Una pareja tropezó justo en medio de la pista. Él intentó levantar a la mujer, que sangraba por la frente, pero en ese momento una de las cuerdas se tensó desde la esquina. Lo vi con claridad, su brazo se movió en contra de su voluntad, levantando a la mujer y forzándola a continuar. Ella gritaba, pataleaba, pero no podía evitar el movimiento. Ambos bailaron. A rastras. A empujones. Uno arrastrando al otro, con lágrimas, con sangre, con los pies arrastrando ampollas abiertas. Y el violinista, cada vez más frenético. Sus pies comenzaban a dar pequeños golpes en la plataforma, como si también estuviera perdiendo el control. Cada golpe producía una vibración. Una orden. Vi a Gabriel retorcer la espalda de repente, como si un rayo le hubiese pasado por la columna. El toro de su máscara parecía sudar por él. Y Valeria, mi Valeria. Su zorro la había abandonado. Ya no era un rostro juguetón. Era una carcasa. Una máscara que no mostraba vida. Pero su cuerpo se movía como si fuera de trapo. Los brazos se le caían, el cuello se le ladeaba como si no tuviera fuerzas para sostenerlo. Aún así, sus pies se alzaban, su cintura giraba, y me arrastraba con ella en círculos inhumanos. No podía más. El mareo, el calor, el pánico. Todo me empujaba al borde del colapso. Y entonces escuché el primer verdadero grito. Vino de un hombre mayor, que se sostenía el pecho con una mano. Su pareja, una joven, lo sujetaba con fuerza, pero no lo ayudaba. No obligaba. Él intentaba detenerse. Ella no lo dejaba. Era como si su cuerpo no le perteneciera más. Cayó, su rostro morado por la falta de aire. Pero su pareja lo levantó. Con una fuerza antinatural, lo obligó a pararse. Sus pies flaquearon, se enredaron, y volvió a caer. Y ahí lo dejó. El violinista bajó la cabeza por primera vez. Hizo una pausa. Solo una. Y luego, una nota larga. Y el viejo se levantó. No respiraba. No pestañeaba. Pero se levantó. Y comenzó a girar otra vez. Más rápido que antes. Una sonrisa se marcaba en su rostro, como una mueca espantosa. Como si su cuerpo estuviera poseído por algo que lo disfrutaba mientras él solo, ya no estaba. No era el único. Múltiples cuerpos seguían bailando después de colapsar. Un joven con una pierna rota que dejaba un rastro rojo a cada paso. Una mujer con un brazo colgando, dislocado, girando como si no lo notara. Un niño con el cuello inclinado a un ángulo imposible, alzando los brazos hacia el violinista con adoración. Me sentí al borde del llanto. Y entonces, lo más extraño de todo. Las máscaras comenzaron a agrietarse. No todas. Algunas. Las de los muertos. Pequeñas líneas comenzaron a formarse alrededor de los ojos, de las bocas, como si algo desde adentro empujara hacia afuera. Un humo espeso, casi líquido, comenzaba a salir por las rendijas. No tenía olor. No se disipaba. Flotaba alrededor de sus cabezas como una corona de podredumbre. El violinista se inclinó hacia adelante. No tocaba ya con gracia. Golpeaba las cuerdas. Forzaba el arco. No tocaba música. Era un chillido prolongado, de 1000 notas disonantes, empujando a los vivos y arrastrando a los muertos. Yo quería gritar. Gritar hasta desgarrarme la garganta. Pero no podía. No me salía el aire. Estaba atrapado. Girando con Valeria.
en un baile interminable, que ya no recordaba cómo había comenzado. Habían pasado horas. O eso creía. El tiempo había dejado de existir, atrapado en el vaivén enfermizo de los cuerpos que se movían sin cesar. La música no paraba. No bajaba de volumen. No variaba. Solo se volvía más insistente, como un clavo que se entierra lento en la sien. La pista era un infierno de sudor, sangre y cuerpos que ya no eran humanos. Día Tomás. O lo que quedaba de él. Su máscara de ratón estaba astillada, colgando de un nado. Su rostro estaba cubierto de arañazos y su pierna derecha no tocaba el suelo. Bailaba con una mujer de edad, quizás su antigua profesora, pero sus pies no hacían contacto real. Era como si flotara, o más bien, como si fuera sostenido por hilos invisibles. Y sonreía. No porque estuviera feliz, sino porque su cara ya no sabía hacer otra cosa. Gabriel se había separado de mí en algún momento. Vi su máscara de toro entre la multitud, alzándose sobre otros cuerpos como un faro maldito. Él tenía la espalda encorvada, el torso desnudo y cubierto de marcas moradas. Sus pasos eran lentos, pero constantes, como si cada movimiento lo desgarrara un poco más por dentro. Pero no paraba. Nadie podía parar. La pista estaba hecha de madera, pero ya no brillaba. Estaba empapada. La sangre la volvía resbalosa. Había gente que caía una y otra vez, y cada vez que lo hacían, sus huesos crujían un poco más. Y cuando no podían levantarse, eran arrastrados por sus parejas. Como Valeria me arrastraba a mí. Intenté hablarle otra vez. Usé todo el aire que quedaba en mis pulmones. Valeria, fue un susurro rasposo. Nada. Levanté la mano y toqué su rostro. Lo sentí húmedo. El sudor, sí. Pero también lágrimas. Estaba llorando. Sin moverse. Sin responder. Como si su alma ya no estuviera en su cuerpo. La música se volvió más rápida. El violinista no se movía con los pies. Solo con las manos. Pero su cuerpo entero parecía vibrar. Cada movimiento de su arco provocaba una reacción abajo. Como si tuviera el control completo. Como si el violín fuera una prolongación de su mente y nosotros sus marionetas. Entonces vi un cuerpo al borde de la pista. Era la esposa de un alcalde. Reconocí su vestido, o lo que quedaba de él. Bailaba sola. Una pierna dislocada. Sus pasos hacían un sonido nauseabundo, pero nadie parecía notarlo. Nadie más que yo. Se cayó. No se levantó. Pero su cuerpo se sacudía en el suelo, los brazos estirados como si aún bailara. Y entonces, de la esquina más oscura de la carpa, salió uno de los ayudantes. No caminaba. Se deslizaba. Como si flotara por la pista. Llevaba una máscara negra, sin rasgos, sin forma. Un óvalo liso que absorbía la luz. Se arrodilló junto a ella, le tomó la cabeza con ambas manos y la empujó. Hacia abajo. Contra el suelo. Una vez. 2 veces. Y en la tercera, su máscara se quebró del todo. Y luego la arrastró fuera de la pista. Como si limpiara el escenario. Yo no vi. Nadie más. Y el violinista asentía. No sabría decir cuántas veces escuché ese chillido del violín partirse como un cristal. Cada nota alta era un látigo en la espina dorsal. Sentía como si mi alma estuviera siendo exprimida, y sin embargo, bailaba. Mi cuerpo estaba en automático. Mis rodillas eran cuchillas oxidadas. Mis pies eran trozos de carne molida dentro de zapatos. Pero bailaba. Vi un grupo de personas moverse en círculo. Bailaban como si fueran uno solo, los brazos entrelazados, las piernas levantándose en coreografías imposibles. Y todos ellos, todos, estaban muertos. No sabía. Se notaba en la piel grisácea, en la rigidez de sus movimientos, en los ojos que ya no enfocaban. La música había creado algo más. No un espectáculo. Un ritual. Cada muerte alimentaba la melodía. Cada alma robada hacía más fuerte al violinista. Lo sentía en el aire. En cómo su figura se volvía más grande, más sólida. Ya no parecía un hombre. Parecía una estatua de hueso y carne vieja, cubierta con una máscara maldita. Y entonces pasó algo nuevo.
Las máscaras comenzaron a fusionarse con la piel. Lo vi. Primero con Tomás. Su máscara rota comenzó a hundirse en su cara, como si se derritiera. Intentó gritar, pero no tenía lengua. Solo jadeaba como un perro viejo. Y luego, dejó de moverse. Solo giraba con los demás, con la máscara ya parte de su cráneo. Luego fue Gabriel. Su máscara de toro parecía soldada a su frente. Intentó arrancársela. Lo vi rasgar la cerámica con sus manos sangrantes. Vi cómo se arrancaba parte de la piel al hacerlo. Pero no se detenía. No podía. No debía. Valeria, su zorro también comenzaba a unirse con su rostro. Yo quise arrancarme la mía. No me importó el dolor. Metí los dedos por los bordes, giré con toda la fuerza que me quedaba. Sentí el cuero ceder, pero también sentí como mi mejilla se desgarraba con él. Un hilo de sangre bajó por mi cuello. Y el violinista me miró. Fue la primera vez que lo sentí. No que me viera. Que me reconociera. Como si supiera que yo aún peleaba. Como si pensara, tú aún no te rindes. Por primera vez, cambió. Se volvió más suave. Pero más siniestra. Como un arrullo enfermo. Vi gente comenzar a caerse en masa. Como hojas secas. La pista se llenó de cuerpos. Pero no morían. Solo, se descomponían. Y el violinista sonrió. O al menos, lo hizo su máscara. Como si estuviera satisfecho. Como si todo fuera según su plan. Y entonces lo comprendí. No estaba bailando para entretenernos. Nosotros éramos el sacrificio. La música no terminó. Simplemente, cambió. La música se volvió más lenta. No cesaba, pero algo en su ritmo cambió. Ya no empujaba los cuerpos, los dirigía. Con precisión quirúrgica. Como si el violinista hubiera terminado de probar y ahora dirigiera la última parte de su sinfonía. El violín se quebró en una nota final, aguda, penetrante, y entonces el canto del violinista se hizo presente. No con palabras, sino con un lenguaje ancestral, gutural, algo que parecía no pertenecer a ningún ser humano. Su voz entrelazaba con los ecos del violín como si el aire entero del lugar estuviese cantando con él. Un canto hecho de dolor, de hambre y de algo más profundo, de propósito. El suelo vibraba con cada sílaba. No era un idioma que se pudiera traducir, pero todos lo entendimos. No con la mente, con el cuerpo. No lo entendíamos, pero lo sentíamos. Se metía en las costillas, en las muelas, en las uñas. Cada nota hacía vibrar algo distinto dentro de mí. Valeria se llevó las manos a la cabeza. Gabriel gritó, su voz rota por horas de silencio. Otros simplemente se desmoronaron. Y aún así, siguieron bailando. El canto aumentaba en intensidad, y con él venían las visiones. No con los ojos. Con la mente. Como si el sonido abriera una grieta en nuestro interior. Vi cosas que no puedo describir con precisión. Estructuras imposibles. Lugares sin gravedad ni tiempo. Seres que se arrastraban como humo y sombra. Y en el centro de todo, siempre, el violinista. No como un hombre. Como algo más antiguo. Más hambriento. Más real que la vida misma. Y con cada nota, los cuerpos caían. Los que aún vivían empezaban a deshacerse. Algunos simplemente se desplomaban. Otros se partían en mitad del movimiento. Vi a una mujer perder ambos brazos de un tirón. Cayeron al suelo, aún danzando, como si los músculos supieran el camino. Pero ella no dejó de moverse. La máscara seguía pegada a su cara. Y su sonrisa seguía allí. Las rodillas se doblaban solas. Las lágrimas caían sin permiso. Luego, el silencio. Una nota larga, sostenida, como si el mundo contuviera el aliento. Y entonces, la última cuerda del violín se rompió. Fue como si una burbuja explotara dentro de la carpa. Todo se detuvo. No caímos. Nos detuvimos de golpe. Y entonces comenzó el proceso. El violinista descendió de su plataforma con movimientos lentos, ceremoniosos. Lo seguían sus ayudantes, aquellos que habían entregado las máscaras al entrar. Eran más de los que recordaba. Algunos ya no llevaban máscara. Tenían los rostros descubiertos, pero eran
huecos. Sin ojos. Sin boca. Como si las máscaras hubieran sido su última expresión humana y ahora quedara solo la función. Iban de cuerpo en cuerpo, tocando uno a uno. Los muertos eran clasificados. Separados. Los primeros eran los sacrificios, aquellos cuyas máscaras se habían fundido por completo con la piel. Sus cuerpos eran rígidos, pero aún temblaban, como si una chispa los mantuviera conectados con la canción. Los ayudantes los cargaban, en fila, y los llevaban hacia los límites de la carpa. Nadie sabía a dónde. Caminaban hacia las sombras más oscuras, y luego simplemente desaparecían. Ni un grito. Ni una palabra. Solo el crujir de la madera y el roce de pies arrastrándose. Algunos cuerpos eran levantados por varios ayudantes, arrastrados como marionetas sin hilos. Vi a un niño de unos 8 años, su cuerpo aún bailando, mientras lo alzaban de los tobillos. Gritaba, pero su voz ya no era humana. Era el eco de una nota sostenida. Otros, muy pocos, recibieron algo más. Una nueva máscara. Ya no eran de animales. Eran lisas. Negras. De cerámica que parecía absorber la luz. El violinista las sostenía como si fueran trofeos. Las entregaba con una reverencia breve, una inclinación burlona de cabeza. Vi cómo se acercó a un grupo de mujeres que aún lloraban arrodilladas. Las observó como si eligiera frutas maduras. A una de ellas le ofreció la máscara. La mujer negó con la cabeza, llorando. El violinista chasqueó los dedos y 2 ayudantes se la llevaron, a rastras, sin resistencia. No volvió a gritar. Se paró frente a mí. Yo no podía moverme. Me ofreció la máscara negra. No habló. No necesitaba hacerlo. La sostenía frente a mi rostro, con esa mano de 6 dedos. Vi mi reflejo en ella, una cara pálida, demacrada, los ojos perdidos. Y encima, mi máscara de búho, ahora fusionada con mi piel, con grietas por las que asomaba carne sangrante. No sé cuánto tiempo pasé mirándola. Pero entonces, sacudí la cabeza. Dije que no. O lo intenté. Solo salió un gemido. El violinista no reaccionó. Se giró. Para ofrecerla a otro. Gabriel fue el primero en aceptarla. Sus manos temblaban mientras la tomaba. Su rostro estaba deformado, la máscara de toro ya fundida con su frente. Y sin embargo, cuando el violinista se la ofreció, no dudó. Se la colocó. Al instante, su espalda se enderezó. Su postura cambió. Gabriel ya no era Gabriel. Ya no estaba con nosotros. Pasó al otro lado, caminando detrás del violinista sin mirar atrás. Yo no lloré. No tenía lágrimas. De los cientos que habían entrado, solo una fracción sobreviviría. Habría, tal vez, 70 u 80 personas. Niños pequeños lloraban en los brazos de madres que habían perdido a sus esposos. Hombres mayores se sostenían entre sí, con piernas quebradas y rostros cubiertos de sangre. La pista era un campo de guerra sin armas. Vi a una mujer buscar a su esposo entre los cuerpos apilados, y al hallarlo, abrazarlo como si con eso pudiera salvarlo. Vi a un anciano sujetar a un niño que no era suyo y murmurar una canción sin sentido. Vi a una adolescente abrirse el rostro con las uñas intentando quitarse la máscara que ya no estaba. A mi lado, Valeria temblaba. La máscara de zorro aún cubría parte de su rostro. Intentó quitársela, pero cada tirón arrancaba más piel que cerámica. Se rindió. Y lloró. La gente que quedaba de pie se agrupó como pudo. Algunos se arrodillaban. Otros simplemente miraban el centro de la pista, donde el violinista ahora se paraba, con sus brazos abiertos. Y entonces, habló. Por primera vez, con palabras comprensibles. La función ha terminado, dijo, su voz tan dulce como un veneno. Pero recuerden lo que fueron esta noche, notas en mi melodía. Pasos en mi danza. Rostros en mi carnaval. Se paseó lentamente entre los sobrevivientes. ¿Me recuerdan? Su tono se volvió más alto, más teatral. Fui el cantor en las ferias. El hombre de la rima fácil. Aquel que gritaba, vamos, vamos, que la fiesta empieza. Una carcajada bajó por su garganta. Fui el que les prometió una noche inolvidable. Y siempre cumplo mis promesas. Porque yo
Se giró sobre sí mismo, haciendo una reverencia. Soy el violinista del Carnaval de las Máscaras. Otro paso. También fui el hombre que canta y baila. Otro paso más. Y antes que todo eso, fui la canción. El aire se volvió espeso. Las velas se apagaban una por una. Y entonces levantó su arco por última vez. Lo apuntó hacia los pocos cuerpos aún caídos, como si los bendijera o los maldijera. Y dijo: quienes bailaron conmigo, me pertenecen. Un golpe seco. Y el silencio. La carpa se deshizo como humo. Las luces se extinguieron con un suspiro. Y el violinista simplemente desapareció. No voló. No caminó. Se desvaneció entre sus nuevos ayudantes. Daviel fue el último en irse. Se detuvo un segundo, justo antes de que su figura se diluyera con los demás. Me miró. O al menos, eso creí. No había emoción en su rostro. Solo una máscara. Una máscara negra, perfecta, eterna. Los que quedamos salimos tambaleando del parque. Había amanecido. El cielo tenía un gris extraño. Las nubes parecían manchas de tinta en papel mojado. Valeria caminaba a mi lado. No hablábamos. Detrás de nosotros, decenas de personas hacían lo mismo. Algunos ayudaban a heridos. Otros cargaban cuerpos. Muchos se detenían a vomitar, a llorar, a gritar. Y todos llevaban algo en común: marcas. Las máscaras se habían ido, pero no del todo. Había huellas. Algunos con cicatrices de cerámica en la cara. Otros con pupilas distintas, con temblores que no podían controlar. Y todos, absolutamente todos, con una memoria nublada pero latente. Sabíamos que no estábamos libres. Solo postergados. Pasaron semanas. Luego meses. El pueblo intentó seguir. Sanducero nunca volvió a ser igual. El parque quedó vacío. Nadie se atrevía a pisarlo. Algunos se mudaron. Otros murieron en silencio. Valeria enseña ahora en la escuela. Se convirtió en maestra. Pero a veces la encuentro parada frente a un espejo, tocándose el rostro, como si buscara algo que ya no está allí. Yo sigo aquí. Yo sigo en la ferretería. A veces hablamos. Muy poco. Pero sabemos que no se ha terminado. Una vez me preguntó: ¿recuerdas qué animal eras esa noche? Yo asentí. Ella también. No lo decimos en voz alta. No hace falta. Porque cada vez que cierro los ojos, veo al violinista del Carnaval de las Máscaras. Y su canción nunca terminó. Son espera. Sabemos que él volverá. Porque cada tanto, en las noches sin luna, el viento arrastra una melodía. Y entonces mis pies tiemblan. Y mi mano roza el rostro. Y siento la máscara. La máscara del búho. La que nunca pude quitar. Han pasado décadas desde aquella noche. Sanducero nunca fue el mismo. A simple vista parece un pueblo más. Las fachadas fueron reparadas, el parque fue cerrado por mantenimiento, los árboles siguieron creciendo, y los niños volvieron a nacer. Pero debajo de todo eso, hay grietas. Grietas que no se ven, pero se sienten. A veces, cuando alguien nuevo se muda al pueblo, lo primero que dice es: este lugar suena extraño. Y tiene razón. Porque el viento aquí no suena como en otros lados. Tiene un silbido, un zumbido suave, como cuerdas afinándose. Como un violín respirando. Yo sigo en la ferretería de Don Emilio. Aunque ya no esté Don Emilio. Ya no acomodo estanterías ni entrego pedidos. Me limito a estar sentado junto al mostrador, escuchando, esperando. Valeria aún enseña en la escuela. La veo de vez en cuando. Tenemos esa rutina muda que compartimos solo los que sobrevivimos. Nunca hablamos del carnaval. Nunca lo necesitamos. Pero cuando nos cruzamos, nuestros ojos se detienen un segundo más de lo normal. Como si revisáramos en el otro que todo siga allí. Que aún no hay música. Que aún no hay máscaras. De los otros, poco se sabe. Algunos murieron de forma natural, otros en circunstancias que prefiero no describir.
Una familia entera fue encontrada en el campo, todos con sonrisas congeladas y las manos extendidas como si aún bailaran. Nadie lo relacionó oficialmente, pero nosotros lo supimos. El violinista les llamó de nuevo. No a todos nos marcó igual. A algunos les quedó la piel dañada. Otros, tics involuntarios. Hay quienes tienen espasmos nocturnos, pesadillas idénticas una y otra vez. Un joven que solo era un niño en aquel entonces, rompió todos los espejos de su casa cuando vio, según sus palabras, que su reflejo le bailaba de regreso. Y hay marcas más profundas aún, personas que no sienten el paso del tiempo, otras que oyen música en los relojes, o sombras que se alinean como asistentes invisibles cada vez que alguien pronuncia las palabras carnaval o máscara. Pero eso no es lo peor. Lo peor son las señales. Hace 2 años, un grupo de adolescentes rompió la cerca del parque cerrado. Dijeron que querían hacer una fiesta de máscaras por las risas. Uno de ellos, según contó su hermana, encontró entre los arbustos un fragmento de cerámica negra. Pequeño. Liso. Con bordes que parecían quemados. No volvió a dormir desde entonces. Hace 6 meses, un turista fotografió la glorieta y, sin saberlo, capturó una silueta en el fondo. Alta. Delgado. Con algo en la cabeza. Cuando la imagen se viralizó, la gente decía que era un montaje. Pero los de aquí, no lo creemos. Hace 3 noches, escuché una rima vieja en la radio. Estaba entre 2 estaciones. Una voz dijo: ¿están listos para bailar? ¿Están listos para cantar? Porque el violinista está por regresar. Y luego, ruido blanco. Valeria me llamó esa noche. No dijo nada. Solo respiró al otro lado. Le respondí con lo mismo. Ambos sabíamos que lo habíamos escuchado. Lo que intento decirte es esto. El violinista del Carnaval de las Máscaras no murió. Nunca nació para empezar. Es una entidad. Único que viaja entre las fisuras del tiempo. No importa si estás en un pueblo, una ciudad, un bosque o un festival moderno. Si escuchas su voz, si ves una carpa que no debería estar allí, si alguien te ofrece una máscara gratis, no entres. No importa que tan tentador parezca. No importa si todos tus amigos entran. No importa si prometen que será solo un rato. Porque no es un baile. Es una recolección. Una afinación de almas. No sé cuándo volverá. Solo sé que no hará. Y si alguna vez sientes que tu cuerpo empieza a moverse solo, si tarareas una canción que no recuerdas haber oído, si un día despiertas con la cara adormecida, como si llevaras puesta una máscara invisible. Corre. Corre, o prepárate para el ritmo. Porque él ya viene. Porque él siempre cumple sus promesas. Y tal vez esta vez, te toque a ti bailar.